Bienvenidos a Neon TV. Estamos de manteles largos al presentarles una nueva propuesta para todos aquellos que somos amantes de la buena vida. ¿Quieren saber de qué se trata? Vamos a ver. Bienvenidos a todos ustedes a Octavo Arte. Vamos a presumir México de la manera más natural que nosotros conocemos. Estamos en Xochimilco. Básicamente lo que estamos nosotros observando a nuestro alrededor es el nacimiento de nuestra cultura. Aquí a mi lado tengo orgullosamente a mi querido amigo Ricardo. Ricardo a lo largo de 10 años se ha dedicado a no solamente promover la cultura xochimilca, sino también ha procurado el rescate de esa forma de cultivo, ¿no? Que fue lo que nos dio nuestra identidad como mexicanos y que realmente fue lo que hizo que nuestra civilización detonara. Así es. Así es. Entonces, lo que estamos viviendo nosotros es el nacimiento de la cultura de los mexicanos. Bueno, ustedes tienen en la mesa una gastronomía completamente local, es comida que no van a encontrar en ninguna otra parte del mundo más que en Xochimilco. Y tenemos unos deliciosos tamales hechos con hoja de plátano de un productor que vive cerca de las Chinampas. Estos tamales los prepara todos los días, muy temprano en la mañana, y los vende en el mercado de Xochimilco. Segundo, tenemos un queso de vacas de libre pastoreo, porque aquí en las Chinampas tenemos vacas de libre pastoreo. Yo las llamo vacas felices, porque no tienen ningún tipo de estrés y la leche que producen es excelente. Es un queso tipo ranchero. Tenemos un guacamole, donde los aguacates vienen de la zona de Milpalta, zona productiva, tanto de nopal, frutas, algunas verduras, y está puesto en un molcajete. Y tenemos un rico café de olla que fue preparado también por la gente que vive en esta zona, que tiene piloncillo, canela y café mexicano. Oye, Chef Alex, ¿cómo se hacen los tamales? Excelente pregunta, Francisco. Estamos en un lugar prehispánico, ¿no? Donde salió toda nuestra cultura azteca, nuestro imperio azteca, la Ciudad de México, en donde se generaron los primeros cultivos para mantener toda esta civilización. Y dentro de todas las tecnologías que se desarrollaron para alimentar al pueblo mexicano, surgió el nixtamal. El nixtamal es una tecnología antiquísima que lo que hace es potencializar los valores nutrimentales del maíz. ¿Esto cómo se hace? Se pone el maíz a secar, se pone a remojar con cal, se cuece, se retira la cascarita, la piel del maíz, y después se pasa a un molino. Eso nos permitió hacer tortillas. Tortillas, tenemos N cantidad de tortillas. Nosotros le conocemos como tortilla la redondita, el disco donde va en medio cualquier situación que le podamos meter y le decimos taco. Pero esa no es la única. Tenemos también tlayudas. Tenemos tortillas rellenas, ¿no? Gorditas, tlacoyos. ¿Cierto? Sí. Todas estas tortillas tienen una función. Esa función puede ser como plato,
como cubierto para levantar el alimento o pueden ser alimentos de viaje. Los tamales son esas preparaciones prehispánicas que sirvieron como alimento de viaje. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una masa de nixtamal dentro de un envoltorio, que en este caso es una hoja de plátano, pero usualmente se utiliza la hoja del maíz, que al momento que nosotros lo cocinamos genera toda una inocuidad, ¿no? Es un alimento que viene protegido, apausterizado, por decirlo así, y que nos permite mantenerlo durante largo tiempo. Entonces, lo que nosotros estamos comiendo ahorita es un platillo que se viene consumiendo en México desde hace miles de años. Obviamente, con la llegada de los españoles fueron cambiando sus rellenos y fueron cambiando también ciertas situaciones con respecto a sus preparaciones. Pero la preparación es básica. Es masa de nixtamal con un relleno que generalmente es de plantas, quelites, hongos y que sirve como sustento para la mayoría de la población de México. ¿He respondido a tu pregunta? Sí, y otra de las cosas que también te quería preguntar, tú haces mención que la comida, que el tamal es, digámoslo así, cultura prehispánica, ¿no? Sí. Pero ¿tiene alguna connotación de sacrificio? Sí, de hecho toda la cocina mexicana tiene una base espiritual, ¿no? Una base de... no es una religiosidad, pero sí tiene un significado que va más allá de solamente alimentarse, ¿no? Todo lo que nosotros consumimos de maíz, pues viene de que en el entendimiento cosmogónico de los antiguos pueblos, pues lo entendemos todos nosotros como mexicanos, lo hemos escuchado alguna vez, somos hijos del maíz. Ha sido una situación muy interesante, ¿no? Que ha sido a lo largo del tiempo, pero que realmente no entendemos, ya no lo tenemos dentro de nuestra cultura actual, pero es algo que es tan básico como que todos los días nosotros nos alimentamos de masa de maíz, ¿no? Entonces la adoración al maíz se refleja en todos los tipos de preparaciones que nosotros tenemos como cultura mexicana. Es una situación de enaltecer, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y qué es lo que nos representa como pueblo? Está muy bueno. Entonces, entendemos, Ricardo, que lo que tú has defendido durante 10 años es la base de la gastronomía mexicana. Así es. Nosotros como cocineros tenemos el producto de mayor calidad que existe en la Ciudad de México y eso nos permite a nosotros transformarlo en platillos deliciosos y que ahorita con el entendimiento del patrimonio intangible de la humanidad que se ha otorgado a la cocina mexicana, pues tenemos toda la potencialidad para poder generar, o más bien, más que generar, de compartir la identidad que tenemos todos como mexicanos a través de nuestra comida. Así es. Sí, es parte importante de la cultura mexicana, la comida. Entonces, estamos hablando totalmente de cultura. Así es. Cultura, historia, agricultura, que son los puntos, yo creo, más importantes que pueden existir en un país, ¿no? O sea, excelente. Que puedas conocer a través de la comida, de su gastronomía, la cultura, la historia. La palabra chinampa deriva del náhuatl chinamitl, que quiere decir seto de cañas o cama de cañas. Es decir, los toltecas construían a partir de agua, es decir, ponían estacas en medio de los canales, construían una cama de ramas y la ponían sobre las estacas. Y después sacaban el lodo que está en el fondo del canal, lo extendían sobre las chinampas y ponían las semillas y crecían las milpas. La milpa es un policultivo que viene de generaciones atrás, donde en una milpa tú puedes crecer hasta 70 productos en un solo espacio de tierra. Es decir, puedes tener una chinampa de 600 metros cuadrados y puedes producir la cantidad de alimento que tú quieras. ¿Por qué? Porque el clima de la Ciudad de México es muy favorable para tener 7 cosechas al año, que actualmente las podemos hacer. Es decir, todo el año, cada mes, cada día tenemos producción en las chinampas. Y eso significa, ahora Xochimilco deriva del náhuatl Xochitl, que quiere decir flor, y Milco es el lugar. Entonces, si tú
juntas la palabra, Xochimilco significa campo de flores o la cementera de las flores. Yo creo que ya en este siglo ya es más importante y necesario conocer de dónde viene lo que te comes, ¿no? Como decía el buen Sócrates, tu medicina es tu alimento y tu alimento es tu medicina. Aquí tenemos 25 especies distintas de flores, de las cuales solo 10 son endémicas, son nativas, por decir algo, ¿no? Y provocamos el regreso de las abejas. Si alcanzas a ver, hay algunas abejas en el jardín, porque las abejas nos ayudan a polinizar los cultivos, ¿no? Entonces, esto es un propósito muy importante para las chinampas, ¿no? El maguey, pues, es parte de México, ¿no? Todos conocemos el maguey, el tequila, el mezcal. Y está como pues una parte simbólica, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que tenemos aquí, Ricardo, en este pequeño jardín, es el inicio de la sustentabilidad que viene implícita en el desarrollo de la chinampa y en el cultivo de chinampa. Así es. Algo muy interesante y qué bueno que se procura es el estar atrayendo a estos pequeños animalitos, ¿no? Las abejas, Sí. que como bien sabemos en muchos países, ¿no? Se está teniendo esta conciencia del cuidado de estos pequeños insectos, Así porque es. son la base, ¿no? de toda. Las abejas se han convertido en el animal principal, ¿no? del mundo. Sí, ¿no? Digo, son quienes procuran que las plantas crezcan, básicamente, se reproduzcan y que tengamos pues, alimento todos nosotros, ¿no? Qué interesante. Ahora vamos a ver el apantle en aquella zona. ¿Por qué un apantle? El apantle, en los tiempos prehispánicos, se hacía con la finalidad de captar agua, ¿no? O filtrar agua limpia para los cultivos, la gente. Entonces, aquí vemos un canal pequeño, delgado, que tiene dos filtros naturales. Uno está de mi lado derecho y el otro de mi lado izquierdo, en donde esta agua viene de los canales principales, pasa por los filtros y aquí se filtra el agua. Nosotros para riego ocupamos esta agua para riego, ¿no? Okay. Si la alcanzas a ver, tiene una como alfombra verde, ¿no? Eso es lirio, le llaman chichicastle. Que es el que ayuda a la bebé purificación lirio. del agua, ¿no? Ayuda a la purificación del agua, o es conocido como alimento para los patos, ¿no? Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tomamos el chichicastle con una red y lo llevamos a los cultivos para abonar el suelo. Ok, entonces es parte del sistema sustentable que genera la chinampa. Así es. O sea, no solamente atraes a tu ente polinizador, sino que el agua que tú tienes la purificas y con lo que tú purificas el agua lo utilizas para abonar tus plantas. Así es. Excelente. Es parte del sistema, ¿no? Tiene que ser así porque yo no nada más puedo tener una chinampa y ponerme a producir. Voy a necesitar ciertos elementos que son básicos para el crecimiento de toda la chinampa, ¿no? Y en la orilla, si podemos ver, tenemos árboles frutales. Mira, aquí hay unos duraznos. Justamente provocamos también la proliferación de frutas, un limón en las orillas de la chinampa. ¿Por qué? Porque los árboles frutales extienden las raíces. Si yo pongo un árbol frutal en medio de las chinampas, las raíces empiezan a romper el suelo. Y eso no nos conviene, debilitan la chinampa. Entonces las ponemos a la orilla porque el árbol tiende a buscar el agua, entonces la raíz se va a ir inmediatamente hacia el canal. Entonces lo que estamos me va a dar un buen fruto. Es hacer exactamente el mismo ejercicio de la forma en la que se genera una chinampa, ¿no? Sí. Tenemos que restaurarla como ellos lo hacían porque ese resultado ya está dado. ¿Qué tipo de cultivos son los que vamos a conocer ahorita? Pues hoy vamos a conocer lechugas, brócolis, calabazas, coliflores, coles, acelgas,
maíces endémicos, Ok. porque parte del rescate, pues no nada más es el rescate ecológico, ¿no? Es el rescate del alimento histórico, ¿no? Entonces vamos a ver cultivos de maíz azul, blanco, rojo y maíz palomero. Vamos a ver flores comestibles. Ok. Y vamos a ver una gran variedad de tomates y chiles que tenemos en esta. Tenemos en conocimiento que la milpa en sí no es el maíz. No. La planta del maíz es una cosa y la milpa es Sí. otra. En tiempos prehispánicos la milpa era frijol, calabaza, maíz y chile. Los cuatro principales productos que, si nos ponemos a observar, es la base de la alimentación en México. Es la base del... No hay mesa en entonces, México que no definitivamente, tenga tortilla. No hay mesa en México que no tenga una salsa. Que no tenga chiles, ¿no? Que no tenga tenga frijoles. chile, que no tenga frijoles, ¿no? Y el chile, bueno, además del sabor que nos tiene, los aztecas lo usaban alrededor de las chinampas para controlar las plagas, porque la hoja del chile es dulce a los insectos. Entonces, Ok. si tú pones chile en la milpa, los insectos van a comerse las hojas del chile y no te van a atacar el resto de los cultivos. Entonces estamos en el entendido que vamos a ver la diferencia que existe en la conceptualización popular de lo que es la milpa, que la milpa, pues lo tiene la idea que es el Sí, maíz. sí. No, el maíz, o más bien la milpa, perdón, es este sistema de cultivo en el cual 3 o 4 plantas distintas generan una simbiosis y un microclima, microecosistema. Sí. Y ese es el secreto de ¿De la producción? de nuestra producción. Sí. Excelente. Bueno, Alex, llegamos a la parte de producción. Jesús y Karen son personas sumamente capaces de poderte enseñar cómo es el sistema, cómo se hacen los chapines, cómo se producen, por qué tenemos así diseñado el sistema, todo esto. Ya Ok, lo ves. Entonces, perfecto. pues vamos al invernadero, al pequeño semillero, para que vean cómo inicia todo el proceso. Vamos. de las chinampas. Oigan, chicos, pues un gusto. Oye, Jesús, Sí. cuéntame, ¿cuánto volteando tiempo hacia llevas haciendo esto? Bueno, nosotros prácticamente en el trabajo de la chinampería, pues toda mi vida la he pasado en la chinampa. En diversas áreas, ya sea producción de plantas ornamentales, flores, verdura, inclusive pues prácticamente en lo que es conservación de los mismos canales. Ahorita iniciamos un nuevo proyecto en lo que es la siembra de verdura orgánica. Este nuevo espacio está precisamente enfocado a ello, a la reproducción de las verduras. En este espacio estamos trabajando de dos formas. Una, la siembra directa, ya sea en el terreno o en los almácigos, y otra, la forma indirecta, que es directamente la semilla en chapín, bueno, que era la técnica tradicional de Xochimilco. El chapín en lo que consistía era extraer el lodo o los sedimentos que estaban en descomposición en el fondo de los canales y depositarlos en un pequeño almácigo fuera de la chinampa. Lo que se hace es que con la porosidad de la tierra se va eliminando el agua y al final queda el lodo cuajado como una especie de gelatina. ¿Podemos ver algún ejemplo, mi querido Jesús? Después de que Era lo que yo te decía, ¿no? Que la chinampa absorbe agua. Entonces, cuando ellos extraen el lodo del canal y ponen las camas de lodo aquí, la chinampa absorbe el agua y lo convierte en barro. Barro, sedimento, pues. Sí. Entonces, una vez que nosotros, por ejemplo, ya tenemos el lodo cuajado, lo que hacemos es con una especie de tenedor empezar a cuadricular el lodo. Esto es lo que comúnmente se conoce como chapín. Es el pequeño terrón de lodo en el cual se hace un pequeño orificio con el dedo y se deposita la semilla. Una vez que se ha depositado la semilla, esperamos de entre 5 a 10 días la germinación. Nuevamente empieza a brotar de la semilla la plántula y esperamos a que la mata tenga una talla considerable. Cuando ya estas matas están, por ejemplo, como esta, entonces las extraemos del chapinero y las llevamos directamente al suelo. Lo que vamos a hacer en el suelo que ya hemos acondicionado es empezar a rascar, por ejemplo, un pequeño hueco en el cual se va a colocar nuestra plántula. Una vez que tenemos ya nuestra mata, lo que vamos a hacer es empezar a colocarlas precisamente en el suelo que ya previamente hemos preparado. Lo que vamos a hacer es colocar un hueco y vamos a introducir nuestra plántula. Vamos a tapar la planta
hasta la parte del tallo, y después de esto se va a realizar ya una riega. El riego es precisamente para evitar menor estrés en la planta. Obviamente nosotros al separar el terrón, se dan cuenta, de hecho ya hay algunas raíces que salen del chapín, y a la hora de desprenderlas, estas pequeñas raíces se lastiman un poco. Entonces, para evitar el menor estrés en las plantas, vamos a realizar después de ello una regada, que se puede utilizar en este caso las regaderas, o en el caso nuestro que ya la producción es un poco más amplia, vamos a utilizar bombas de riego. Jesús, la explicación ha sido totalmente pues, muy instructiva. La verdad es que desconocemos mucho de tu trabajo y venimos precisamente a darle a conocer a mucha gente qué es lo que está sucediendo aquí. Entonces, primero, permíteme felicitarte. Muchas gracias. ¿No? Y gracias por recibirnos. ¿Qué es lo que tenemos ahorita en cultivo? Pues ahorita, miren, algunos almácigos tenemos producción mixta, como por ejemplo estas que son de renta. Tenemos algunas producciones de lechuga, tenemos coles, tenemos también col morada, tomates, apios, hierbabuena. Esta, como decía, es una cama mixta. De este lado tenemos ya camas que son completas, como por ejemplo en esta que es lechuga romana. De este lado tenemos coles, que es col verde. En esta es un almácigo dividido. La mitad de chícharo y tenemos la mitad de tomate. En esta igual es la mitad de coles y la otra mitad es de betabeles. Y chilacayotes, ¿no? Tenemos unos chilacayotes. Mira, flor de chilacayote tenemos ahí. Una calabaza. Una calabaza redondita. De calabaza. Y bueno, de hecho ya ahí trae, por ejemplo, los frutos. Prácticamente se puede consumir tanto la flor de la calabaza como el mismo fruto. Ok. Oye, mencionabas que están en renta. ¿Cómo es eso que están en renta? Sí, bueno, la finalidad también de este espacio es no solamente generar la producción para, en este caso, los propietarios del espacio, sino que también ponemos a disposición para la gente que nos visita espacios que ellos puedan rentar. De esta forma ellos pueden producir sus propias verduras libres de pesticidas o de fertilizantes. Nosotros destinamos espacios que prácticamente pueden ir desde los 5 metros cuadrados hasta lo que pueda una persona necesitar. En estos espacios nosotros les vamos a producir el alimento que ellos requieran, ya sea coles, lechugas, apios. Un ejemplo, Alejandro Olvera te puede llamar y te puede decir, ¿sabes qué, Jesús? Yo ocupo lechuga, calabaza, ¿no? Betabel, apio, para mi propio consumo. Sí. Y entonces yo ya tengo dentro de mis posibilidades el que tú me ayudes a tener mi cultivo, tú te encargas de cuidar las plantas, se viene a recoger el fruto, el producto, y entonces yo ya lo puedo guisar, puedo hacer con él lo que se me dé la gana, pues. Exacto. De hecho, inclusive esto no solamente está enfocado a que nosotros podamos realizar todo el trabajo. La Chinampa también está abierta a que ustedes puedan aprender también de la misma producción. Si ustedes están interesados en conocer cómo se lleva a cabo todo el trabajo, igual podemos realizarles esta experiencia. Nosotros podemos apartar un espacio en una visita que ustedes quieran realizar a la Chinampa. Se les muestra cómo se hace la revoltura de la tierra, cómo se realiza el composteo y también cómo se realiza la siembra de las semillas, ya sea de forma directa o de forma indirecta. Y posteriormente, si también tienen la posibilidad de visitarnos para la cosecha, pueden realizar una visita a la Chinampa y ustedes mismos venir a cosechar el mismo producto que se les ha sembrado. Ok, ahora me platicabas muy interesantemente que estos cultivos son libres de pesticidas y libres de insecticidas y libres de cualquier otro químico que se le eche a las plantas para cuidarlas. Cierto. ¿No? Esa es la razón por la cual vemos mosquitas y vemos mariposas y vemos, varias fauna, ¿no? Sí, exacto. ¿No? Vemos insectos que están ahí papaloteándole a nuestros cultivos. Ajá. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo es que no utilizamos ningún tipo de pesticida o de insecticida o de químico para poder cuidar a las plantas de que no tengan plaga? Bueno, aquí, por ejemplo, el control de la plaga es un poquito complicado por la cuestión que comentabas. Estamos en un área natural y prácticamente las especies que habitan pues son demasiadas. Tenemos muchísima variedad de organismos, lo que son, por ejemplo, insectos, tenemos, por ejemplo, caracoles, babonas, gusanos y bueno, es prácticamente imposible eliminar todo.
Por otra parte decíamos, la finalidad de esto es tratar de tener un proyecto que sea 100% ecológico. Entonces de inicio no utilizamos ningún tipo de fertilizantes, no utilizamos pesticidas para alejar o ahuyentar estas plagas. Lo que hacemos es de una forma natural. En este caso llegamos a sembrar, por ejemplo, prácticamente en linderos, plantas aromáticas como por ejemplo romeros. En ocasiones se puede sembrar manzanillas, hierbabuena, que esto puede generar un poco de aroma un poco desagradable para ciertos insectos. Otras pueden ser fertilizantes naturales, como por ejemplo fermentados de ajo, de cebolla, para ahuyentar un poco más. Sin embargo, pues pese a todo esto, en ocasiones tenemos filtración de algunos insectos, los cuales pues no son negativos, ya que también necesitamos de ellos para, en este caso, la polinización de algunas plantas. En este caso tenemos un área que está destinada para flores y para ello necesitamos también estos insectos. Excelente, muchas gracias. El punto principal era hacer que los chefs o la cocina mexicana voltee al sistema de chinampas, ¿no? Porque en punto número 1, pues tú eres cocinero también, pero debes saber que la gastronomía mexicana, o sea, del Distrito Federal, pues nace de un sistema de chinampas. Así es. No había otra cosa más que esto. Entonces, cuando el chef regresa a su origen de producción, pues es cuando le das mucho más valor agregado a la gente, porque generas una derrama económica, ¿no? El chef compra al productor, el productor produce para el chef produce para los consumidores, el consumidor toma conciencia, se transforma todo y entonces haces tu cadena de... Comienza la cadena de valor nuevamente. Exactamente, la cadena de valor. Desde el origen de la producción. Del origen al producto final. Eso es fabuloso. Y está mucho, o sea, yo lo he visto, muchos cocineros al comprar productos de las chinampas compran menos porque tienen más sabor, porque se pueden cocinar mejor, porque son más frescos y como bien dices, son productos locales. Es que estamos hablando también del sabor, ¿no? Claro. O sea, si tenemos todo un sistema sustentable de filtración, de riego, de nutrimentos, el producto que tú obtienes es un producto de altísima calidad. Entonces, tú tienes un producto de altísima calidad que sus sabores son más fieles, Sí. ¿no? A lo que realmente es un jitomate, a lo que realmente es una calabaza, a lo que realmente es un chile, ¿no? Porque hemos de entender que los chiles, pues no son nada más esa parte que pica, ¿no? Los chiles son especies, ¿no? Son especias, son condimentos que aportan tanto como olor como sabor, ¿no? Plaguicidas, los puedes usar como plaguicidas, ¿no? Sí, tiene muchas vertientes. El regresar a lo básico es como regresar a tus orígenes, a tus raíces. Y qué más que la cocina mexicana, que es a través de donde se distribuye la cultura, porque tú puedes venir a México y hacer un tour de comida y conoces la cultura y conoces la comida.